Bien. Eh, bueno, les agradezco la presencia y también a la Can Big Data por abrir estos espacios, por generar estos espacios. Y vamos a empezar esta charla abierta que le puse por título Cuando el cuerpo no aguanta todo. Esa es algo que me dijo una vez un paciente al que yo atendía. Uno de sus motivos de consulta, no el único, era un sobrepeso muy, muy importante que él tenía, pero con el cual no podía, no podía ver qué hacer, no sabía qué hacer. Y además del sobrepeso, bueno, me cuenta en un momento cómo él había en un momento, poco tiempo antes, había tenido que ir a asistir a su padre severamente enfermo, y, o sea, ya con una enfermedad terminal, y no solo asistir al padre, sino el padre vivía en otro lugar, en otra ciudad, tuvo que hacerse cargo de los negocios del padre y de situaciones pendientes que afectaban a toda la familia. O sea que rápidamente se vio envuelto en un montón de trámites y decisiones y operaciones, bueno, presiones, influencias, etcétera, que él iba asumiendo con apuro, porque además había cosas que había que definir rápidamente, con entereza también, o sea, y con mucha responsabilidad, hasta que dice en un momento, bueno, me enfermé, ¿no? Y ahí es donde me dice, bueno, ¿será que el cuerpo no aguanta todo? ¿Mm? Era casi una pregunta, una mezcla de afirmación y pregunta. Y si bien es una frase habitual, ¿no? Una frase casi trivial, me pareció interesante, y más en ese contexto. ¿Mm? Porque en realidad uno podría hacerlo como pregunta eso, ¿no? Bueno, ¿cuánto aguanta el cuerpo? ¿Mm? ¿Hasta dónde? Por supuesto, el cuerpo de cada cual, el cuerpo que no es universal, el cuerpo de cada uno, pero sí el hecho de que el cuerpo tiene un límite. ¿Mm? Un límite en relación a lo que puede aguantar. ¿Mm? ¿Será que el cuerpo está hecho para eso? ¿Para aguantar? ¿Para soportar? ¿Para sostener? En algunas situaciones parecería que sí. Vieron que Lacan dice por ahí que el análisis tiene que ver con una práctica en relación a lo imposible de soportar. ¿Mm? Hay algo que es imposible de soportar. Y en ese sentido digo, bueno, ¿cuánto aguanta? ¿Mm? ¿O se trata de que aguante? De tener, además en esta época donde, ¿no?, los prodigios físicos, todo se vuelve medio deportivo, ¿vieron? Todo se vuelve medio como tener que batir un récord, o tener que alcanzar una meta, o tener que ganar un campeonato de algo. Y el espíritu así competitivo, ¿no? Hablamos de competencia, pero esa cosa que transmiten los canales de deporte, por ejemplo, donde bueno, hay que ganar, y a veces hay que ganar a cualquier precio, y a veces hay que ganar, no importa quién caiga, incluso aunque uno mismo caiga. ¿Mm? No es de la época eso exclusivamente, eso ya estaba inventado en la época en que las guerras eran cosas de todos los días, y la gente se la pasaba en las batallas, los varones especialmente, pero también el resto, las mujeres y los niños lo sufrían pasivamente. La cosa de aguantar hasta caer era también una cuestión cotidiana. Pensando en esto, vuelve esa frase bastante citada
aunque un poco sacar el contexto de Baruch Spinoza, ¿no? Nadie sabe lo que puede un cuerpo. ¿No? Nadie sabe cabalmente, es algo así, estoy citando de memoria, lo que puede un cuerpo. ¿No? Y en muchos casos, no siempre, ¿no? Pero en muchos casos parecería que hay algo de la vida que consiste en ver justamente hasta dónde aguanta, ¿no? Cuánto puede, cuánto no puede. Esto tiene una contrapartida, que es cómo se soporta el hecho de tener un cuerpo. Yo les quiero leer algo a modo de epígrafe que me pareció muy interesante. Es de un escritor norteamericano del siglo XX que se llama David Foster Wallace, un escritor muy interesante, muy atípico, muy iconoclasta. Tiene algunos libros, no siempre son fáciles de conseguir en castellano, pero con un sentido del humor muy particular. Y tiene este librito que se llama El tenis como experiencia religiosa. Parece un chiste, pero no lo es. Él porque tiene una cosa periodística este escritor, y, y escribe acerca del tenis, pero especialmente acerca de Roger Federer, a quien él admira profundamente, y, bueno, hace toda una serie de disquisiciones, pero en un momento habla de que hay algo de la belleza del deporte, ¿no? De que lo que a él lo cautiva del tenis de Federer es esa cosa entre que parecería que hace lo imposible, no sé si acá hay algunos. El autor se llama, ahí les pongo en el chat, David Foster Wallace. Sí. Ahí. Él dice que hay algo de una belleza muy particular, ¿no? Y dice, la belleza no es la meta de los deportes de competición, y sin embargo, los deportes de élite son un vehículo perfecto para la expresión de la belleza humana. La relación que guardan ambas cosas entre sí viene a ser un poco como la que hay entre la valentía y la guerra, hablando de la guerra. La belleza humana de la que hablamos aquí es de un tipo muy concreto. Se la puede llamar belleza cinética. Su poder y su atractivo son universales. Cualquiera que haya visto jugar a Messi, a Maradona, a Ronaldo, o a Michael Jordan, o a, bueno, alguno de los tantos, o que en realidad no son tantos, ¿no? Son excepciones, de los, no solo ídolos, o no solo virtuosos de un deporte, sino a los que ponen en juego realmente esa cosa de real, bueno, de este tipo particular de belleza. Me parece interesante. Él lo llama belleza cinética, ¿no? De movimiento. Su poder y su atractivo son universales. No tienen nada que ver ni con el sexo ni con las normas culturales, dice Foster Wallace. Con lo que tiene que ver, en realidad, es con la reconciliación de los seres humanos con el hecho de tener un cuerpo. Me pareció muy interesante esto, ¿no? Que el ser humano tiene que reconciliarse con el hecho, porque no es una idea, es un hecho, de tener un cuerpo. Y de ver cómo lo soporta. ¿Sí? Sobre todo cuando el cuerpo se hace presente. Este es uno de los ejes clínicos que me parecen importantes. Porque, ya lo vamos a ver, lo iremos viendo, el cuerpo no está presente todo el tiempo. El cuerpo, en general, está más bien ausente. ¿Sí? Sobre todo para los que no nos dedicamos a tareas, o sea, por ahí el tipo que está con una pala, un pico o un fratacho todo el día, poniendo ladrillos o trabajando en el campo o arreando vacas o caballos, bueno, para esa persona el cuerpo es una herramienta presente y necesaria,
Aunque no sé, yo nunca hice la experiencia de eso, pero por ejemplo, cuando uno hace alguna cosa donde pone en juego el cuerpo, como por ejemplo a mí me gusta caminar por las montañas, ¿no? Y hacer trekking, por ejemplo. Y entonces uno por ahí está 8, 6, 7, 8 horas caminando, yendo, trepando, subiendo, bajando, pero hay momentos donde uno se olvida de que está haciendo eso. Uno no está todo el tiempo consciente o registrando, ¿sí?, todo lo que el cuerpo está haciendo. Por ahí uno se cansa o lo registra cuando dice, bueno, ya no doy más, necesito parar, etc. Entonces, les quiero leer esto, ¿no? Dice, la reconciliación de los seres humanos con el hecho de tener un cuerpo. Y dice lo siguiente, tener cuerpo presenta muchos inconvenientes. Si esto no es lo bastante obvio como para que a nadie le hagan falta ejemplos, limitémonos a mencionar rápidamente el dolor, las llagas, los malos olores, las náuseas, el envejecimiento, la fuerza de la gravedad, la sepsis, la torpeza, la enfermedad, las limitaciones físicas. Todos y cada uno de los cismas entre nuestra voluntad física y nuestra capacidad real. Todos y cada uno de los cismas, de los quiebres, de las hendiduras, ¿entre qué? Acá él lo llama, bueno, es un escritor, no es un psicoanalista, entre nuestra voluntad física y nuestra capacidad real. O sea, entre lo que queremos hacer con el cuerpo y lo que el cuerpo realmente puede hacer o no. Y sigue Foster Wallace. ¿Acaso alguien duda de que necesitemos ayuda para reconciliarnos con la corporalidad? Que la ansiemos. Al fin y al cabo, el que se muere es el cuerpo. Sigue un poquito más. Tener cuerpo también presenta ventajas maravillosas. Simplemente se trata de ventajas que cuestan mucho más de sentir y apreciar a tiempo real. A la manera de ciertas epifanías sensuales, culminantes y escasas, por ejemplo, me alegro mucho de tener ojos para poder ver esta salida de sol, etc., los grandes atletas parecen catalizar nuestra conciencia de lo glorioso que es tocar y percibir, movernos por el espacio e interactuar con la materia. Cierto, los grandes atletas son capaces de hacer con sus cuerpos cosas que los demás solo podemos soñar con hacer, pero se trata de unos sueños importantes que compensan muchas cosas. Con esto quiero plantear algunas cuestiones. Tener un cuerpo no es un hecho natural. Empecemos por ahí, ¿sí? A partir de acá, además, les propongo que, como esto es una charla abierta, y bueno, si quieren intervenir, preguntar, comentar, con todo gusto, ¿sí? Hagámoslo un poco más dialogado, si quieren. Les pido que mantengan los micrófonos cerrados por un tema de ruido ambiente, pero el que quiera, o levanta la mano o directamente prende su micrófono y dice lo suyo. Digo, tener un cuerpo no es un hecho natural, ¿sí? De hecho, tenemos un cuerpo. Y lo decimos así, y sobre todo desde el psicoanálisis lo decimos así. Podríamos querer decir, somos un cuerpo, pero en realidad no lo somos. Por esto que les decía antes, entre otras cosas, ¿no? Que no lo tenemos todo el tiempo presente. Y que cuando se hace presente en general es por estos inconvenientes que el cuerpo nos reporta. O por estas molestias, o porque exige algo, o porque no está ahí donde esperábamos que esté, o porque no está a la altura, etc. ¿Qué es primero? ¿El sujeto o el cuerpo? Pregunto, ¿qué viene primero? ¿El sujeto o el cuerpo? Lo cual es como decir, ¿podría haber un sujeto sin cuerpo? ¿Podría haber un cuerpo sin sujeto? En un sentido sí,
¿Mm? Borges sigue hablando, por ejemplo, digo. Sí, sigue hablando. Cortázar sigue hablando. Sí, estos días que fue, no sé, el aniversario de qué de Cortázar, todo el mundo en Facebook poniendo frases maravillosas, algunas de Julio Cortázar, ¿no? ¿Sigue hablando Cortázar? Sí. Uno agarra algún libro y nos sigue hablando desde ahí. ¿Mm? Un significante representa un sujeto para otro significante y podríamos decir que sí. ¿Mm? Freud nos sigue hablando y sí, si lo leemos, sí. ¿Mm? Si estamos dispuestos a leerlo, escucharlo, y caramba si habla. ¿Mm? Las cosas que dice Freud, que sigue diciendo, ¿no? Es notable. Hay un sujeto sin cuerpo y en ese sentido uno podría decir que sí. ¿Mm? O con un cuerpo que se ha convertido ya en cenizas, en polvo, ¿Mm? Queda prácticamente que se ha desvanecido. Ahora bien, ¿podría haber un cuerpo sin sujeto? En la experiencia humana me refiero, ¿no? Es un poco más difícil de contestar, ¿no? Porque el cuerpo, desde que nace, mínimamente recibe un nombre, es nombrado. O sea, se le adosa a esa masa de carne que late y respira, y llora en general, se le adosa un significante muy particular, como es los significantes que funcionan, que operan como nombres propios. Un cuerpo, un nombre. Un nombre que uno después lleva marcado, como si fuera un tatuaje indeleble, aunque uno se cambie de nombre, ¿no? Porque aunque uno se cambie de nombre, ese nombre primero nunca se lo puede despegar. Eh, Aunque uno se llame Pedro y se haga llamar Juan, no importa. El asunto es que hay una relación entre el cuerpo y el significante, o el cuerpo y el lenguaje. A ver, acá hay algunas cosas que pusieron en el chat. Las voy a ir leyendo. Uno puede tener una psiquis que provoca enfermedades o síntomas físicos porque la forma de ser sobrepasa la resistencia o las barreras del cuerpo, pregunta Mauro Balatina. Ahora vamos a ir en eso. ¿Cómo pensar el cuerpo en la psicosis? Pregunta Mabel Guillén. ¿El psicótico es un sujeto y no tiene cuerpo? Yo le pondría signos de interrogación a eso. Mónica Peisajovich. Mauro Baratil, un fantasma, un sujeto sin cuerpo. Bueno, sí, algo así, pero Claudia Pozniak, un cuerpo, soma, sema, cuerpo de la lengua. ¿Se muere solo el cuerpo? ¿Mm? ¿Podría haber entonces un cuerpo sin sujeto? ¿Mm? Esos cuerpos que están en vida vegetativa, ¿sí? Que ya no responden de ninguna manera. El otro día alguien me contaba eso, ¿no? Como su madre le habían decretado la muerte cerebral y, y él se preguntaba, por supuesto muy, muy afligido, muy angustiado, si su madre seguía estando ahí o no. Eh, Él sabía que ya no iba a volver a escuchar la voz de ella, ni sus pensamientos, ni sus gestos, pero aún así se preguntaba, ¿pero algo de ella está ahí todavía o no? Es difícil contestar a eso, ¿sí? Por algo no es fácil decidir, bueno, que toda la ley, toda la regulación legal que hay acerca alrededor de eso. Pero en todo caso, lo que quiero poner de manifiesto es que entre cuerpo y sujeto no hay una conexión unívoca. Hay algo entre, ¿sí? Un quiebre, un cisma, una rajadura, ¿sí? Una discontinuidad. En algún lado Lacan dice que
el cuerpo está hecho en 3 dimensiones y el sujeto está hecho en 2 dimensiones. ¿Mm? Efectivamente, el sujeto tiene las 2 dimensiones del lenguaje, la sincronía y la diacronía. Y que entonces algo que está en 2 dimensiones y algo que está en 3 no se puede entender nunca. No pueden coincidir, no se pueden sumar. Es como poner un dibujo, una hoja de papel plana y un cuerpo esférico, por ejemplo, ¿no? Bueno, se los podrá poner en cierto contacto, pero no se los puede hacer coincidir. Esa es la idea. No coincidimos con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos lleva y nosotros lo llevamos a él. Esto en la versión, esto por supuesto es una idea antiquísima, no pretendo ser para nada original, pero lo interesante es que esta idea tiene muchas versiones. ¿Sí? O sea, la idea de la mente y el cuerpo, por ejemplo, o del alma y el cuerpo, o del espíritu y el cuerpo, tiene a lo largo de la historia, uno puede ir rastreando muchas maneras de ser pensado. Una es la que vivimos, sufrimos, aprendemos, entendemos en Occidente, sobre todo a partir del siglo XVII, XVIII, y es que hay una mente superior y un cuerpo inferior. Una idea en realidad también bastante antigua, dado que la carne es corrupta, en cambio el alma no lo es. El alma, para quienes creen en eso, es eterna, ¿sí? O es puro espíritu. Estos temas parece que no tienen nada que ver con el psicoanálisis, ¿no? Pero sin embargo yo creo que sí, que son un tema clínico, porque son lo que subyace al conjunto de prejuicios, ideas, preceptos con los que nos manejamos cotidianamente. Esa idea, por ejemplo, que les decía, ¿no? El cuerpo es algo que se pudre, que se muere, que se pierde. En cambio, hay algo del espíritu, del alma, que podría ser eterno. Porque si algo el cuerpo no es eterno. Aún así, fíjense, la idea de que algún día resucitaremos de entre los muertos, o que los muertos resucitarán, la idea del juicio final, es una idea muy, muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay toda una disquisición, alguna vez lo he mencionado, acerca, en la Edad Media, o en el siglo XV, XIV, los teólogos se juntaban, entre otras cosas, para ver cómo iban a ser los cuerpos de aquellos que resucitaron el día del juicio final. Porque se resucita con cuerpo, les cuento, no sé si lo sabían. La promesa es esa, que no es solo que las almas se resucitan, sino que el cuerpo también. Y la mayoría de las representaciones del Renacimiento, del Barroco, acerca del juicio final, aparecen los cuerpos saliendo de la tierra. Entonces, los teólogos se juntaban a preguntarse, bueno, ¿y cómo serían esos cuerpos? ¿Sería el último que se tuvo? ¿Sería una especie de cuerpo promedio de la vida del sujeto? ¿No? ¿Qué pasaba si alguien había muerto porque se lo había comido un caníbal? ¿Cómo resucita ese? ¿No? O si el cuerpo de alguien había sido quemado, por ejemplo, o si le habían cortado un brazo. ¿Cómo resucitaba con algo adentro, con las cosas que tenía dentro del intestino en el momento de morir? ¿Con la sangre? ¿Necesitaba comer? Bueno, parece mentira, pero larguísimas disquisiciones acerca de eso que la religión llamó los cuerpos gloriosos. Los cuerpos gloriosos. Lo digo además porque Lacan tiene 2 o 3 menciones, por lo menos, a esto de los cuerpos gloriosos. O sea, esos cuerpos de los cuales uno se podría preguntar, ¿esos cuerpos gozan? Esos cuerpos que se reconquistarían después de, no sé, de una eternidad, y para la eternidad, porque esos cuerpos no mueren. ¿Esos cuerpos gozan?
¿Podría haber un infierno, la idea de un infierno, si esos cuerpos no gozasen? No sé si ustedes han leído el Inferno de Dante, ¿no? El infierno de Dante, bueno, cualquiera de las versiones que hay de lo que serían los castigos eternos en el infierno. ¿Tendrían sentido esos castigos si no se tuviera cuerpo? ¿Tendría sentido el paraíso si no se tuviera cuerpo? O sea, que hay algo del cuerpo ahí que desaparece, pero se lo piensa, se lo cree también en algún punto eterno. Vuelvo un poquito, o avanzo un poquito. La idea de una mente que conoce y un cuerpo que es conocido. O sea, la mente ya más modernamente limitada o remitida a un órgano del cuerpo, curiosamente, que es el cerebro. Y acá ya estamos entrando en nuestra época. Nuestra época que no es de ahora solamente, de antes de ayer, sino de hace 150, 200 años por lo menos, ¿no? La mente se convierte en el cerebro. Fíjense, cuando nace la psiquiatría, fines del siglo XVIII, Pinel y los que lo siguieron. ¿Qué idea tiene la psiquiatría de lo que es lo psíquico? ¿Sí? El alma, la psique. Eso es el cerebro. Está en el cerebro, o está en todo caso en el sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? Una parte del cuerpo, ¿o no? Sin embargo, la idea es que es algo distinto al resto del cuerpo. Bien, alguien dice, Graciela, dice, cuerpo no es igual a organismo, no, de acuerdo. En la actualidad se invierte esa preeminencia, dice Ariel Todaro, me refiero al lugar que ocupa el cuerpo desde las neurociencias u otros enfoques biologicistas. En algún sentido sí, pero no, me parece, podemos charlarlo. Todo esto, todas estas disquisiciones, lo que estoy tratando es de enrarecer la idea del cuerpo. De que no sea algo tan evidente. Porque justamente la pregunta, lo que puede un cuerpo, o qué es lo que aguanta y qué es lo que no aguanta un cuerpo, tiene que ver con cómo pensemos o cómo concibamos de qué se trata el cuerpo y de qué se trata el cuerpo en relación a eso que, bueno, yo elijo llamar sujeto. ¿Qué sería el sujeto? El sujeto que no es la persona, que no es el yo, que no es tampoco el individuo, aunque quizá, bueno, habría que ver qué articulación puede tener con eso, sino el sujeto que es eso que habla en mí. Podríamos definirlo así. Eso que habla en mí. ¿Sí? Eso que habla o eso que habla, quiero decir, a lo que podemos hacerle caso o no. Podemos escuchar a eso que habla en mí o podemos tratar de silenciarlo o desentendernos o dejarlo de lado. Por eso es que todo el tiempo nos estamos reconciliando con el hecho de tener un cuerpo. O cada tanto. ¿Sí? La medicina piensa al cuerpo como un objeto de estudio. Un objeto de estudio quiere decir algo que es observable, describible, cuantificable, ¿sí?, por distintos medios, con un funcionamiento determinado por leyes más o menos estrictas, leyes más o menos conocidas. Más o menos quiero decir que a veces se las conoce y a veces no. Hay cosas del funcionamiento del cuerpo que siguen siendo absolutamente misteriosas.
¿sí? O enigmáticas, o por qué funcionan ciertos medicamentos, por ejemplo, o no funcionan, o por qué funcionan a veces sí, a veces no. ¿Mm? Eh, que no tiene que ver eso con o sea, lo que realmente se sabe no tiene que ver con los ideales de lo que se debería saber, ¿sí? Eh, ese cuerpo que se impone en la cultura, ¿sí? Ese cuerpo es nuevo, esa idea del cuerpo como una máquina, como un objeto, ¿sí? Es una idea relativamente nueva en la cultura. Tiene, como les decía, 150, 200 años. ¿Sí? Por ahí un poquito más, depende cómo lo querramos medir. Ese es el cuerpo que la modernidad nos impone. Por supuesto, ese cuerpo objeto puede ser objeto también de distintos cultos, de entrenamientos, de mejoramientos, de perfeccionamientos, de cuidados. La idea de cuidado de sí es una idea antiquísima, pero los modos modernos del cuidado, ¿sí? O de quién tiene que cuidar el cuerpo, ¿sí? ¿Quién nos cuida el cuerpo? Fíjense, en esta época de la pandemia, toda la discusión que hay acerca de si quiero que me cuiden o no. ¿Mm? Mucha gente dice, no quiero que me cuiden más. No quiero que me cuiden. No quiero. ¿Sí? Yo me cuido solo. ¿Mm? Y están los otros que dicen, bueno, no, nadie se cuida solo, nadie se salva solo. ¿Mm? En una pandemia es difícil salvarse solo. Hay que ver qué pasa con los demás, es inevitable. Y acá viene otra pregunta. ¿Mm? ¿Hay cuerpos aislados? ¿Podría haber un cuerpo solo? ¿Mm? ¿Un cuerpo podría engendrarse a sí mismo, vamos a decir? ¿Mm? Eh, no, así lo digo rápido. No, no hay cuerpos solos. ¿Sí? Tampoco hay sujetos solos. ¿Sí? Nadie puede ser sujeto por sí mismo. ¿Sí? Es con otros. ¿Sí? Por lo menos el psicoanálisis plantea eso. ¿Sí? Otras cosas no sé si lo pueden plantear tan claramente. Pero para el psicoanálisis, que algunos críticos del psicoanálisis dicen, no, es el reino de la individualidad y de no sé qué, todo lo contrario. ¿Sí? Si hay algo que para el psicoanálisis es fundamental, es lo colectivo, lo grupal. No se puede estar en este mundo si no es con otros. Y a partir de otros. No solo con otros, a partir de otros. Nadie se engendra a sí mismo. Si Dios existiese, o existe, no sé, habrá que ver, que hasta más noticias, Dios parece que sí se pudo engendrar a sí mismo, misterio de los misterios, pero los humanos mortales, no. Este es un hecho que solemos no tener muy presente por ahí. Y que aunque hagamos lo que se llama horriblemente terapia individual, porque no es ni terapia ni es individual, eh, no estamos solos ahí. Vieron que la gente viene al consultorio y trae un montón de gente. Nadie viene solo al consultorio. Traen enseguida, empiezan a hablar y ya empiezan a aparecer un montón de personajes. Se me ocurre el dibujo de Quino. Quino podría haberlo dibujado bien, eso, o Tute por ahí. ¿No? Traen montones no solo montones de palabras, sino montones de personas, personajes, personajitos. Y hasta que uno casi los tiene que echar a todos del consultorio en algún momento. Eh, o ver entre todos esos dónde está el que está hablando. ¿No? Nadie viene solo. A la vez, charla también se podría haber llamado las paradojas del cuerpo, pero bueno, a la vez, cada cuerpo es uno. Porque
Una definición de cuerpo que a mí me gusta mucho es: el cuerpo es lo que ocupa un lugar en el espacio. Donde hay un cuerpo no puede haber otro. A pesar de que todo el tiempo estamos queriendo eso. Meternos en el cuerpo del otro. Agarrarlo, sobre todo todos los fenómenos que tienen que ver con el amor, ¿no? Esas cosas que decimos, ¿no? Te comería. Se lo decimos a los niñitos, se lo decimos a las personas que amamos profundamente, cuando nos agarra un ataque de amor, ¿no? Como decimos, me agarró un ataque de amor. Entonces ahí nos lo queremos comer, todo, ¿no? Incorporar. Meter el cuerpo del otro en nuestro propio cuerpo, o meternos con nuestro cuerpo en el cuerpo del otro o de la otra. Pero sin embargo, fíjense, eso no se puede. Esa es una de las cosas, hasta dónde un cuerpo puede. ¿Sí? ¿Hasta dónde puede un cuerpo? Hasta donde se encuentra con el cuerpo del otro. Por supuesto, ahí hay todo lo que sabemos, con todos los matices de lo que es, bueno, la violencia con el cuerpo del otro. Desde violencias amorosas y tiernas hasta violencias, bueno, salvajes, crueles. Cómo un cuerpo puede ser usado por otros para, para tantas cosas. Esclavizado, sometido. Ahí Perla dice: los equipos de protección en los que nos vestíamos y ayudábamos a vestir a los familiares de pacientes internados en las UTIs para cuidar y cuidarnos del contagio, para que ese cuerpo muriente volviera a ser un cuerpo, el de alguien con un nombre. Sí, esta pandemia nos ha enseñado algunas de esas cosas. Pero entonces, quiero destacar esto. No hay un cuerpo aislado, aunque cada cuerpo sea uno por uno. No hay un cuerpo aislado porque cada cuerpo se hace y se hace contra otro cuerpo. Por eso el cuerpo, efectivamente, como decían, no es el organismo. Perdón. Por eso el organismo ese que está con muerte cerebral en una cama, o en coma, o ya casi sin vida, sin embargo, sigue siendo alguien. ¿Para quién? Para quien lo va a ver. Para quien lo nombra. Para quien lo abraza, para quien lo llora. Entonces, demos un pasito más. ¿Qué tiene que ver el psicoanálisis con los cuerpos, con estos cuerpos? Justamente es el psicoanálisis, la teoría psicoanalítica, el descubrimiento freudiano, la experiencia psicoanalítica. Psicoanálisis no es una idea, es una experiencia. Es el psicoanálisis el que viene a decir que el cuerpo no es meramente un objeto de estudio. Y que eso que llamamos la mente, así en singular, no es singular, ni individual. Está dividida. Fíjense lo que es las cosas que Freud nos sigue diciendo, ¿no? Freud nos sigue diciendo eso. No hay individuos. Para el derecho sí, pero para el psicoanálisis no. No hay individuos. Todo el que se cree individuo o indiviso está dividido.
Y una de las divisiones, porque ni siquiera es una sola, hay varias divisiones, una de las divisiones que nos afecta es justamente esa que nos desglosa de eso que llamamos cuerpo. Por eso digo, el psicoanálisis sí, no solo tiene que ver con el cuerpo, porque encuentra, descubre, pone en escena un modo distinto al de la medicina, al de la ciencia en general, de concebir al cuerpo. Encuentra que ese cuerpo de la ciencia que apunta a ser una máquina o un mecanismo perfecto o completo en sí mismo, con sus propias leyes, con su funcionamiento sobre el cual, como en cualquier máquina, se debería poder influir. Que esa dimensión del cuerpo no es la única, sino que existe otra que en realidad ya existía de antes. Es interesante. El psicoanálisis no inventa demasiado, rescata, permite que algo retorne. Eso es algo que, bueno, en el seminario que propongo para Lacan Big Data, por eso la primera reunión, que sería el sábado que viene, la idea es trabajar un texto de Lacan que yo siempre recomiendo mucho, porque me parece que vale la pena detenerse mucho en él, que es Psicoanálisis y Medicina. Porque ahí Lacan dice que tanto la figura del psicoanalista como el cuerpo que el psicoanálisis pone en juego no es del todo nuevo, no es un invento del psicoanálisis, pero es algo que el psicoanálisis de alguna manera rescata o permite que retorne, de un modo que no sea solo en el puro síntoma, sino en el tratamiento de ese síntoma. De un síntoma que justamente la medicina no entiende, no puede entender. A pesar suyo. ¿Por qué la medicina no puede entender ese cuerpo? Porque no lo considera. Porque no considera esas dimensiones del cuerpo que no tienen que ver con una máquina de la cual estaríamos en posesión desde el momento mismo del nacimiento. Lo que el psicoanálisis descubre es que hay una dimensión del cuerpo que se construye a partir del momento del nacimiento, pero que se construye y nunca se termina de construir. Hay un cuerpo que tenemos, pero que también vamos haciendo, que se va haciendo y que se deshace también. Es un cuerpo móvil, a pesar nuestro. Nos encantaría, sobre todo cuando uno llega a ciertos estados, por ejemplo, de entrenamiento. Esto del deporte es curioso, ¿no? Uno llega, qué sé yo, a poder correr una milla o un kilómetro en, no sé, en X tiempo y dice, bueno, quiero mantener esto. No se puede. O uno lo mejora o lo pierde. ¿Sí? Algo ese se puede mantener, pero más o menos. O ciertas otras performances, ¿no? Ciertos encuentros eróticos, por ejemplo. Uno dice, bueno, esto quisiera poder repetirlo tal cual. Y vieron que no funciona. Si fuéramos máquinas, funcionaría. Uno apretaría determinados botones o pondría determinados comandos y la cosa funcionaría siempre igual. Lo cual sería, por otra parte, bastante aburrido. Pero, sin embargo, hay algo ahí que no. Bueno, ¿por qué no? Esa es la pregunta que se hace Freud. ¿Por qué hay un cuerpo que funciona, que opera, que actúa, que está en el mundo, de una manera que no es la que la anatomía y la fisiología explican?
¿Por qué hay un cuerpo que parece tener otras leyes? Que son leyes, porque no son caprichos. Claro, uno podría decir, bueno, el cuerpo es caprichoso, como los chicos. Yo digo que el cuerpo y los chicos son más o menos lo mismo. ¿Eh? ¿Vieron? ¿Cuándo nos damos cuenta que los chicos están ahí? Cuando molestan. ¿No? Si el chico está jugando tranquilo, en silencio, es como que nos olvidamos del pibe. Lo queremos muchísimo, ¿eh? No es que no lo queremos, pero nos olvidamos. ¿Mm? Y de repente se escucha un ruido, un grito o algo, y oh, ahí aparece. ¿No? O tengo hambre. Y cuando un chico es normal, lo mismo que cuando un cuerpo es normal, cuando no molesta. Entonces el niño no moleste es normal. Que no moleste para cada cual, ¿no? Hay padres que les molestan ciertas cosas y otros padres que les molestan otras cosas. No a todos los padres les molestan las mismas cosas. Pero en general lo que molesta es que un chico haga preguntas, por ejemplo. Eso molesta. Como Juanito, por ejemplo. Juanito era un niño divino, encantador, hermoso, hasta que un día se puso a hacer preguntas que los padres no sabían cómo contestar. Ahí se volvió en un problema, se convirtió en un niño sintomático. Bueno, con el cuerpo yo creo que pasa algo parecido. ¿Sí? El cuerpo de repente molesta, hace preguntas, interroga, exige, plantea. Y ahí se muestra además que ese cuerpo, por eso decía, no solo se hace, sino que se hace y se deshace, y se vuelve a hacer. Y que tiene su lógica, ¿no? Pero esa lógica no es la lógica de una máquina. No es la lógica de lo que encaja, sino la lógica de lo que no encaja. La lógica de lo que se desacopla. La lógica de lo que funciona cuando no funciona. O que funciona cuando funciona mal. Aún, aunque funcione bien. ¿Cómo descubre Freud todo esto? ¿O cómo podemos llegar a pensar todo esto? ¿Sí? Porque Freud se dedica a escuchar, a atender, a mirar, a observar, pero sobre todo a escuchar los síntomas. O sea, justamente eso que no marcha, eso que no funciona, eso que irrumpe desbaratando las pretensiones de armonía, de igualdad, de identidad. Por eso los psicoanalistas tenemos famas de molestos, de gente molesta, porque nos fijamos en esas cosas, pero en realidad el síntoma viene antes que los psicoanalistas, eso está claro. Lo que no marcha viene de siempre. No es culpa de los psicoanalistas que haya síntomas, ¿no? Pero a veces vieron que nos echan la culpa de que haya síntomas. Freud se dedicó por eso digo, no solo a observar y describir, porque también lo hizo, los síntomas, sino a atenderlos, a asistir a los síntomas. Y cuando digo asistir, me refiero a lo que es asistir a un espectáculo. Pero no tanto por lo espectacular, ¿sí? Aunque en la época de Charcot, ustedes saben muy bien, la histeria era un espectáculo. O sea, Charcot, así habrán visto por ahí el cuadro famoso que Freud tenía en su casa, de la presentación de enfermas de Charcot en la Salpêtrière, donde el público era una representación teatral, ¿sí? Era un espectáculo. La enfermedad mental era un espectáculo. En una época, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, un paseo familiar era ir a ver a los locos en los asilos.
familiar además, con los niños. Era ir a ver a los locos, a visitar los lugares a los hospicios y como ir al zoológico, ¿sí? Pero Freud hace de ese teatro charcotiano, ¿no?, de esa puesta en escena espectacular, ahí sí, ¿no?, digo por lo que trabaja, por ejemplo, Guy Debord en La Sociedad del Espectáculo, un libro interesantísimo, que marca claramente algo en relación a nuestra época, a nuestros tiempos. Freud asiste al espectáculo privado de la histeria, porque la histeria tiene algo de teatral, pero es un teatro que podría cuidarse, digamos, en una sala unipersonal, ¿sí?, o bipersonal en realidad. Y Freud ve con ojos de espectador, de asistente. ¿Qué quiero decir además? Que un asistente a un espectáculo altera el espectáculo. Por supuesto, esto no ocurre en el cine, pero a veces también altera la experiencia. Cualquiera que se haya subido a un escenario o a una tarima o estuviera frente o haya estado frente a una clase, sabe perfectamente que la reacción del público define muchas veces o influye en lo que quien está ahí adelante hace o deja de hacer, o cómo lo va haciendo. Yo creo que ese es un modo de pensar la transferencia. ¿Sí? El que asiste a un espectáculo no es ajeno al espectáculo. Si bien en Occidente, sobre todo, y sobre todo en el ambiente, qué sé yo, de la música clásica, ¿no?, el público de la música clásica es un público que tiene que estar en silencio, quieto, ¿no? No puede a veces ni mover el piecito porque ya es criticado. No sé si alguna vez se han encontrado con esas hordas de fanáticos de la música clásica que ya, si uno mueve el pie ya está mal, ¿no? Y a lo sumo puede aplaudir al final discretamente también, algún bravo, así muy educado, pero es una deformación de la música, ¿no? Eso, tener que ir al Colón y estar sentado todo el tiempo, cuando a veces uno tiene ganas de... La música, dice Pascal Quignard, es levantarse del asiento y ponerse a bailar, ¿no? Uno sabe que hay música cuando hace eso, o quiere hacer eso, por lo menos no siempre se puede. Pero digo, esa asistencia en realidad es una asistencia, bueno, pero aún así se siente, ¿no? Entonces, el que asiste, digo esto porque se habla de los servicios asistenciales, ¿no?, de prestar asistencia al paciente, ¿no?, de brindar una asistencia. La asistencia tiene también esa connotación más religiosa, digamos, de lo asistencial, que está cerca de la beneficencia, del servicio, etc. Pero la asistencia tiene esta connotación también de aquel que participa en el espectáculo desde otro lugar. De un lugar asimétrico, por supuesto, porque el que está en el público podrá gritar, bailar, saltar, etc., pero no toca el instrumento, ni mueve las perillas del volumen. Sin embargo, participa de eso. Bueno, en ese sentido, Freud no es solo que observa, por eso no lo toma el síntoma solamente como un objeto, ni al cuerpo como un objeto, sino que asiste. Entonces, el espectador emancipado de Rancière. Ah, ese no lo tengo. Qué bueno. ¿Qué es eso, Silvina? No lo conozco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. El espectador emancipado es un librito cortito de Rancière que trabaja justamente esta posición respecto del espectador que participa en una obra de teatro, una escena, de lo que fuere, o en el cine incluso, se puede pensar en el lugar en relación al arte, como este otro que mira, pero que forma parte de la obra. Ajá. No lo Tiene conozco. una
tiene una posición de espectador activa, dice Rancière, Claro. ¿no? Y bueno, él profundiza la cuestión del lugar del espectador activo, que hace la interpretación de aquel que está, en todo caso, en la escena supuestamente principal. Sí, sí, muy bueno, Algo gracias. así. Interesante. Bueno, justamente, hacia la interpretación. Vale. ¿Mm? Porque ese cuerpo que al que Freud asiste, ese síntoma corporal al que Freud asiste, porque el síntoma, si hace falta decirlo, es corporal. No hay síntoma que no sea corporal. No hay síntoma que no sea del cuerpo, o que no toque al cuerpo, que no afecte al cuerpo, por más mental que pueda parecer. ¿Mm? Por eso yo digo que la salud mental ni es salud ni es mental. Sobre todo no es mental. ¿Mm? Tampoco es salud, porque habría que ver qué entendemos por salud. Graciela Doval dice, dos acepciones de asistencia, asistir como observar y asistir como cuidar y auxiliar. Sí, sí. Y alguien puso ahí el cuadro de la Leçon Clinique a la Salpêtrière de Charcot. Es fantástico ese cuadro. Freud lo tenía en su casa. ¿Mm? ¿Cómo hacer de un espectáculo público un espectáculo privado? Quizá el psicoanálisis tenga que ver con eso. ¿Mm? Así como hay el pasaje de la hipnosis a la asociación libre, no podría pensar ese pasaje de un show público, y ahí sí, la sociedad del espectáculo, ¿sí? Donde la subjetividad de esa histérica quedaba absolutamente sepultada por el espectáculo mismo. Y hacer de eso un espectáculo privado. ¿Privado de qué? Privado de esa espectacularidad, justamente. Donde entonces, algo del orden de la interpretación se pone en juego. Y donde el asistente, efectivamente, o el espectador, pero el asistente me gusta más, porque el espectador es como alguien que está mirando, ¿no? Está más ligado a la mirada, me parece. El asistente hace a la interpretación, aunque no haga la interpretación como tal. Ese cuerpo, entonces, del síntoma, con el que Freud se encuentra, casi a pesar suyo, porque tiene que matar a su papá Charcot para encontrarse con ese cuerpo. Ese cuerpo es un cuerpo que podrá ser leído, escuchado, pero también hay ahí algo de la lectura. ¿Por qué? Porque ese cuerpo es un cuerpo escrito. Escrito en distintos modos. Les propongo esta cuestión. ¿Sí? Por toda esta vuelta que di fue para decir esto. Que el cuerpo es una superficie de escritura. Ojo, no todas las escrituras son iguales. Nosotros conocemos nuestros caracteres alfabéticos. Hay montones de otras escrituras en este mundo, empezando por las escrituras que no se ven. Porque aunque el cuerpo esté sin tatuajes, sin marcas, sin cicatrices, todo cuerpo está marcado. Marcas no necesariamente visibles, aunque el síntoma es visible. Pero lo más interesante de esas marcas justamente no es tanto lo que se ve de ellas, sino lo que se puede leer de ellas. Freud descubre, creo, algo de eso, que el cuerpo siempre está marcado y que esas marcas, además, son las que lo construyen. Esas marcas son las marcas de la construcción misma del cuerpo, que no es que primero hay un cuerpo y después vienen las marcas. El cuerpo se construye en tanto se va marcando. Por eso yo digo, y también les propongo esta idea,
que el cuerpo se hace y se deshace todo el tiempo. O sea, no es que un día nos marcaron, nos pusieron el sello, ¿no? O el código de barras, o el QR, ahora sería un QR, ¿no? Nos pusieron el QR en alguna parte del cuerpo, la que quieran imaginar, la que más les guste, nos enchufaron el QR en algún lado y nos sacaron al mundo y ya está, ¿no? Tipo Matrix. No, eso, algo de eso es cierto, porque hay una primera marca. ¿Mm? Hay una primera marca no necesariamente visible y no necesariamente identificable. En realidad esa primera marca cae bajo la represión primaria. ¿Mm? O sea, esa primera marca está perdida como tal, es irrecuperable para el sujeto, pero que tiene que ver con el hecho mismo de entrar en este mundo. ¿Mm? A eso Lacan lo llama Einzigersuch, rasgo unario. ¿Mm? Identificación primaria. En términos de Lacan, no de Freud. Esa marca primera, ¿no? Que no es necesariamente la primera marca, no, no es una cuestión cronológica, sino que tiene que haber una primera. ¿No? Y Freud lo llama así, represión primordial, Urverdrängung. Ana Paola García pregunta, ¿el psicoanálisis facilitaría la lectura de eso escrito en la enfermedad somática? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque justamente el psicoanálisis es una práctica de la lectura. Es una escucha que lee. Y que lee que esas marcas en el cuerpo. Y esas marcas en el cuerpo no terminan de hacerse nunca. Eso es entre escalofriante y fascinante al mismo tiempo, ¿no? Nunca, quiero decir, nunca dentro de la vida caduca del cuerpo, por supuesto. ¿Sí? Pero vieron que, bueno, no voy a entrar en cosas más morbosas, pero qué sé yo, me acordé ahora del que le robó las manos al cadáver de Perón, ¿no? O de los que profanaron, bueno, el cadáver de Evita. Digo, no por Perón y Evita justamente, pero bueno, son dos íconos de nuestra cultura, más allá de lo que creamos o no políticamente. Pero quiero decir que hay gente que se ocupa de eso, ¿sí? De ir a buscar, de ir a abrir y de ir a sacar algo o quedarse con algo, pero más lejos o más cerca en el tiempo y en la cultura, los relicarios. ¿Sí? Una cosa que uno ve cuando, claro, en Argentina no existe tanto eso, pero en Europa hay lugares donde, en museos donde que hay una cosa enorme hecha de metal, de oro a veces, y adentro la cuarta falange de qué sé yo, San Pietro Mártir, ¿no? De un santo totalmente ignoto, además, que vivió, vaya a saber cuándo, pero quedó ahí un huesito, ¿no? Que dicen que es de ese santo, además. Y eso es objeto de adoración. ¿Y eso qué es? Un pedazo del cuerpo. ¿Por qué hace falta eso? Vuelvo. El psicoanálisis es una escucha que lee, y que lee algo de las marcas en el cuerpo, pero no directamente. Porque no se pueden leer directamente esas marcas, sino por el decir en transferencia. Por lo que en transferencia se puede llegar a decir. O sea, en transferencia quiero decir esto, ¿no? Donde hay alguien que da un espectáculo y alguien que asiste a ese espectáculo y que por lo tanto, bueno, altera eso que está siendo dicho ahí. En ese juego, que es el juego transferencial. Ante la pregunta de Ana Paula García, yo diría, ¿facilitaría la lectura de su escrito en la enfermedad somática del psicoanálisis? Yo diría más. El psicoanálisis, y esto puede sonar un poco pretencioso, pero no lo es en realidad, hasta ahora, lo único que se ha inventado para eso. No tenemos otra práctica, porque la medicina lee también, sí lee, pero no lee significantes, lee signos.
¿Mm? La medicina lee signos, y no es lo mismo leer signos que leer significantes, ¿Mm? O letras. ¿Mm? Pues si nosotros vemos 2 más 2, leemos una operación. 2 más 2 igual a 4. No hay nada más que decir de eso. ¿Sí? Podemos poner el resultado y punto. ¿Mm? Y podemos verificarlo siempre. 2 más 2 igual a 4. Siempre. Siempre igual. Ahora, cuando alguien dice, no sé qué me pasa, o cuando alguien dice, un paciente me contaba el otro día que, hace un tiempito, que, bueno, que estaba con su pareja realizando una serie de cuestiones para ver si, de fertilización asistida, técnica de fertilización asistida. Y no me acuerdo si esto ya lo conté o no, pero él decía que él se sentía, él, un varón, se sentía violado por la ciencia. ¿No? Que eso de tener que coger o que tener que eyacular en determinados momentos, y en determinadas circunstancias, y a determinada hora y en determinado lugar, eso le resultaba una violación, que no la podía soportar, que no podía tolerar eso más, que era una violencia tal que no se sentía en condiciones de seguir adelante, que estaba absolutamente sobrepasado por eso. Refiero esto porque esto se escucha muchas veces en las mujeres que están siendo sometidas a ese tipo de tratamientos, por, pero acá era el caso de un varón, ¿no? El mismo que después de una cierta cantidad de meses bueno, haber hablado de distintas cosas a partir de este sentimiento de ser violado, llegó a decir, ¿no? Llegó a decir, bueno, está bien, yo me entrego a esto. Porque al final tener un hijo no es una cosa natural. No es natural tener un hijo. Es un invento, dice. Es un engendro rarísimo, ¿no? Llegó a esa conclusión y eso le permitió retomar algo de estos procedimientos y, bueno, finalmente llegaron a buen puerto. Pero, quiero decir, ella quedó embarazada, tiene un hijo, etc. Pero hay algo ahí, fíjense, también cómo las marcas van cambiando. ¿Sí? Y hay un efecto de lectura que va cambiando. Y eso tiene que ver con poder tomar esas marcas en el sentido de letras o de significantes. Por eso el psicoanálisis, que es una técnica de lectura, o una práctica, mejor dicho, de lectura, pero donde la lectura es la lectura de eso, no de los signos. Por eso no somos solamente médicos o solo psiquiatras, sino fundamentalmente del significante. ¿Y qué es el significante? Aquello que siempre se está deslizando. Aquello que siempre se está, no solo escapando, porque el sentido también se nos escapa, el significado también se nos escapa, sino algo que siempre está diciendo otra cosa. O la letra, que, bueno, más difícil por ahí, pero que también supone además una dimensión sonora de lo que toca el cuerpo. La lectura, aunque estamos acostumbrados a leer en voz baja o sin hablar, ¿no? Lo cual es un invento relativamente reciente, o sea, en la antigüedad a nadie se le ocurría leer en voz baja, no existía eso. La lectura pone en juego una dimensión, si lo pone, sonora de la lengua. Entonces, ¿por qué los cuerpos no aguantan todo?
Bueno, es obvio, porque no aguantan todo, porque no están hechos para eso. Pero ¿por qué pretendemos a veces, o nos olvidamos de que los cuerpos no aguantan todo? ¿O por qué es tan difícil encontrar la medida para eso? Una cosita más y charlamos un poco más. Decía que hay distintos modos de escritura. No es lo mismo la escritura alfabética que conocemos, que la escritura, por ejemplo, china o japonesa con los ideogramas o con los... que la escritura jeroglífica. Ustedes saben, Lacan compara al fenómeno psicosomático con una escritura, pero dice es una escritura más bien del tipo de los jeroglíficos. O sea, algo que en principio no sabemos leer, no entendemos. No porque no se pueda leer, sino porque no lo sabemos leer. Y porque tiene un procedimiento de lectura diferente. Los distintos modos en que el cuerpo puede estar escrito, y a veces también, alguien decía el cuerpo de la psicosis. El psicótico tiene cuerpo, no es que no lo tiene. El problema es que el psicótico sabe, hay dos variantes principalmente. Una, que los psicóticos tienen la experiencia, no es que lo saben en el sentido del conocimiento, pero sí que tienen la experiencia de que el cuerpo no es propio. Esto de que el cuerpo está hecho con otro y en parte es del otro, bueno, eso en la psicosis se pone de manifiesto por las peculiaridades de la estructura psicótica, así como el psicótico sabe que el lenguaje no le pertenece tampoco, que hay palabras que uno tiene pero que no son de uno, o que uno podría decir difícilmente que son propias. En realidad, las palabras propias que tenemos son poquísimas, y en contadas ocasiones. ¿Sí? En general, las palabras que tenemos son más bien todas palabras que o hemos leído o nos han dicho. Es raro eso, ¿no? Cuando uno se lo pone a pensar en serio, la posibilidad de decir es propia, pero las palabras no. Que uno las diga o no las diga, eso ya nos define o nos ubica. El psicótico entonces, por un lado, de alguna manera sabe o conoce o tiene la experiencia de que el cuerpo no le pertenece, pero no porque no lo tenga. Porque si no tuvieran cuerpo los psicóticos serían amebas, o no podrían vivir en este mundo. De hecho, cuando en ciertas situaciones, que es la otra por ahí cara de la cuestión, en que el cuerpo parece desarmarse completamente, o no haberse llegado a constituir, estar hecho como de retazos o de intentos, ¿sí? Sobre todo en esos niños seriamente perturbados, donde hay algo del cuerpo que es como que está ahí queriendo hacerse, pero no se puede terminar de hacer. Esos chicos que en casos extremos por ahí necesitan estar como agarrados a alguien todo el tiempo. O que no pueden, o que hay muchos movimientos que no pueden hacer, o que no se soportan en distintos lugares, ¿no? Pero eso no es porque no tengan cuerpo. Yo soy particularmente contrario a esa idea de que hay cuerpo o no lo hay. No, si no hay cuerpo, no hay vida. Eso está clarísimo para mí. Si no hay algo de lo imaginario funcionando, la vida no existe. Se pierde, se va. Entonces, algo del cuerpo hay. Si no, ese o esa no estarían sobre este mundo. El problema es cómo está ese cuerpo. El punto, la pregunta es en qué estado o en qué momento o de qué manera o cuáles son los estados del cuerpo que podemos reconocer en nuestra práctica. ¿De qué manera está escrito eso? Y, por supuesto, bueno, ¿cómo leemos eso?
Porque vieron que a veces no alcanza con decirle a alguien, bueno, dígame todo lo que se le pasa por la cabeza. Y ese alguien contesta, no, a mí no se me pasa nada por la cabeza. ¿Qué quiere que le diga? Pregúnteme usted. ¿Mm? Y dígame lo que se le ocurra. No, nada, todo bien. ¿Mm? Todo bien. Ese yo creo que es uno de los mayores indicadores de lo que es nuestra época. Todo bien. ¿Mm? Ahí no falta nada, parecería. ¿Mm? Ahora, si no falta nada, ¿qué hay? Angustia. ¿Mm? Así la define Lacan, por lo menos, ¿no? Si la falta viene a faltar, o sea, si está todo bien, no falta nada. Lo único que puede haber ahí, por suerte, es angustia. Por suerte, digo, ¿no? Porque si no hubiera angustia, directamente ya nos convertiríamos en robots. O algo peor, o menos que eso. La angustia es un llamado. No deja de serlo. ¿Cómo leemos eso? Yo creo que Freud encuentra un modo de leer que tiene que ver con que a veces, para poder leer, hay que sobreimprimir otra escritura. Hay que poner otra escritura para que algo se pueda ir leyendo ahí. Y la última idea que les propongo hoy es que la transferencia, la escena transferencial, la transferencia en tanto eso, una escena donde hay alguien que da el espectáculo y otro que asiste. Por eso no es simétrica esa escena, no es individual, pero tampoco es simétrica. Esa escena es un procedimiento de lectura, esto habrá que desarrollarlo, pero es ubicar una escritura para que algo se pueda leer ahí. Bien, charlemos un poco, si quieren, tenemos un ratito. A ver, acá hay algunas preguntas interesantes. Alicia Ilianes dice, tengo una paciente que no es ni anoréxica ni bulímica, pero se percibe gorda y es flaca. Un tema con su cuerpo. Bien, yo también tengo una paciente así. ¿No será la misma? No, no creo. Pero, sí, por eso los trastornos de alimentación son un diagnóstico raro, ¿no? Pero en ese tipo de situaciones clínicas es donde claramente vemos que lo imaginario no es lo visual, entre otras cosas. Donde no es lo que se ve, tampoco es exactamente lo que se imagina, sino qué imagen se construye ahí. Cómo alguien se ve, ¿por qué? Porque es visto, porque se ve a través de la mirada de otro. Yo creo que no es casual que, por lo menos, no todas, no se puede universalizar, pero las anoréxicas o las anoréxicas, lo digo mal, muchas personas a las que les pasa esto de ser flacas y verse gordas, incluso ser extremadamente flacas y verse gordas, eso es generacional, ¿no? No sé si ustedes lo han visto, que es abuela, madre, hija, nieta, muchas veces. 3, 4 generaciones de eso. Donde por ahí la abuela no es necesariamente una anoréxica, porque en esa época todavía no estaba de moda la anorexia, pero sí esa mirada implacable sobre algo del cuerpo. Yo creo que son miradas justamente al modo de la medicina, miradas que suman 2 más 2 igual a 4, y no puede ir nada más allá ni más acá de eso.
Eh, por eso digo, el psicoanálisis tiene un modo de plantear la ecuación donde 2 más 2 puede ser igual a cualquier cosa. O no se sabe nunca bien a qué es igual, si es que es igual a algo. Otra intervención de Fabiola Cortés, dice, un paciente dice, no entiendo por qué me siento así si no me falta nada, si todo lo tengo. Sí, tal cual, eso es bastante típico. O los padres, ¿no? Que dicen, no sé por qué pasó esto con mi hijo si le dimos todo, ¿no? Suponiendo que le hayan dado todo, bueno, eso sería un problema, ¿no? O sea, suponer que le han dado todo es un problema. Por supuesto, nadie le da todo a nadie, pero suponer que se le da todo a alguien, eso en sí mismo es un problema. Pero, y ahí interviene la época, ahí, ¿no? En el todo bien, lo tengo todo, no me falta nada. ¿Recuerdan la propaganda de Carlos Saúl cuando eran los niños pobres que tienen hambre y los niños ricos que tienen tristeza? Ahí pescó algo, ¿eh? Es interesante. A los ricos les puede faltar algo, les puede faltar la alegría. Y como argumento electoral es buenísimo. Lástima para lo que se usó, pero es un buen argumento electoral. Yo le vengo a dar lo que le falta a todo el mundo. Pero esa idea de lo tengo todo. Me acordé de una situación. Sí, dale, dale. Perdón, no encuentro la Dale. manito No, no, para no levantar importa. la mano, no sé dónde está. Me acordé de una situación de una joven que atiendo hace bastante tiempo, que llega con una inestabilidad anímica y muy medicada, entre otros medicamentos antidepresivos, con un sello, digamos, de depresiva y demás, y después de mucho tiempo logra relatar que su historia de origen tiene que ver con que cuando la madre la va a buscar, la madre adoptiva, el médico le dice, esta bebé es una bebé deprimida. No, no ¿Te sabía vas a bien. llevar esta bebé? Bueno, este relato que aparece, ¿no? Del médico, digo, el significante, cómo marca el significante, digo, ya que estamos hablando del Sí, cuerpo, sí, claro. porque no solo está medicada con antidepresivos desde hace bastante tiempo, es bastante joven, es muy joven, una mujer joven, sino que también hay toda una dificultad o una discordancia, como veníamos hablando, respecto del cuerpo, en donde había síntomas de bulimia y demás, ¿no? Pero bueno, quería aportar esto de cómo entra el significante en el cuerpo, digamos. Claro, es que algo más. El significante no entra si no es por el cuerpo. No hay una manera de que, o sea, si no tuviéramos cuerpo, si fuéramos puro lenguaje, ¿sí? Supongamos eso, no sé cómo sería, al modo de ciertas fantasías científicas, no tendríamos ningún problema. O tendríamos problemas puramente teóricos, quiero decir, ¿sí? Pero no teníamos realmente síntomas. Tenemos síntomas, y el psicoanálisis existe por eso, porque tenemos cuerpo. A pesar nuestro, mal, bien, hecho, derecho, pero no hay lugar donde el significante pueda implantarse, pueda escribirse, pueda anotarse, que no sea en relación a un cuerpo. Insisto, al mismo tiempo que lo construye. Si no hubiera significantes, tampoco habría cuerpo. O seríamos animalitos. Los animales no se angustian, por ejemplo. No tienen síntomas. Salvo algunos animales domésticos. Pero ¿ustedes vieron alguna vez un elefante histérico? O obsesivo, peor todavía. Un elefante obsesivo sería una cosa muy difícil de sobrellevar. O una jirafa psicótica. No. Psicótica en serio, quiero decir, no que se vuelva loca, sí, por ahí puede tener
comportamientos exóticos, pero en el sentido de una jirafa que diga que ve, no sé, ve búfalos donde no los hay. No, eso no existe en el reino animal. Los animales se estresan, pero no se angustian. El estrés sí existe. Se adaptan mediante el estrés, pero no se angustian. La angustia es subjetiva. Aunque de la angustia nada podamos decir. Pero no deja de apuntar a un sujeto. Mauro pregunta si el dolor de cabeza puede ser una somatización de una persona con estrés. Sí, eso es en realidad, si lo pensamos como en términos de causa-efecto, esa es una explicación más bien médica. Ahora, ¿qué hace cada cual con su dolor de cabeza? Esa es la pregunta que hacemos con el psicoanálisis. Como me decía una vez una paciente, creo que también alguna vez lo conté, que tenía una cistitis recurrente. Entonces, decía, bueno, yo voy al médico y me da esto para la cistitis. Yo no quiero que me dé algo para la cistitis, quiero que me dé algo para mi cistitis. Para la mía, porque la mía no es como la de la otra y la otra y la otra. Esa es la pregunta que me parece que el psicoanálisis habilita, ¿sí? Donde por más que haya, por supuesto, una lógica médica, y donde hay un modo de universalizar, ¿sí? El COVID es igual para todo el mundo. Bueno, el COVID no es igual para todo el mundo. ¿Sí? Lo cual no impide que nos atengamos a un montón de cosas en relación a las reglas sanitarias, etc. No estoy hablando en contra de eso. Pero quiero decir que, ¿por qué de 10 personas que están en contacto con el virus, 3 enferman o 2? Una de ellas gravemente, las otras 2 de manera simple, y las otras 7 u 8 no, o no manifiestan signos de la enfermedad. ¿Eso por qué? ¿Por qué es? No es porque sea una gripeciña, como dice Bolsonaro, no se trata de eso. Porque eso pasa con el COVID, pasa con el virus de la gripe, pasa con la tuberculosis, pasa con la sífilis. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Que eso es lo que a la medicina le cuesta tanto preguntarse, y el psicoanálisis también, en algún sentido. ¿Cuál es la importancia, como decía Pasteur, del terreno? ¿Todo es el agente o depende de cómo interactuamos con el agente? Tomo un par de preguntas más que hay acá en el chat y después vamos a ir dejando. Silvina Carmona dice, en el caso que comenté, quedé pensando en lo que decías de hacer y deshacer el cuerpo y volver a ser un cuerpo. Allí el psicoanálisis posibilita un tejido nuevo. Sí, yo creo que si algo de un análisis transcurre es porque algo del cuerpo ha sido tocado. Si no, no hay, yo creo que no sé si se puede hablar realmente de un efecto analítico, de un fin de análisis, si algo del cuerpo en ese sentido, del cuerpo erógeno, del cuerpo vivencial, del cuerpo subjetivo, si algo de ese cuerpo no se ha alterado de alguna manera. Y Nicolás Ramos Xavier dice, me pregunto qué hay del cuerpo del analista desde aquella posición clínica que presupone esa cierta neutralidad que nunca dejará de ser controversial, y ojalá nunca lo deje, pero si retomamos cierta manera que tiene Freud de referirse a la aplicación de la regla fundamental, donde el analista vuelca su inconsciente como órgano receptor, ya esa organicidad nos revela algo que interpela su propio cuerpo. Ahora bien, ¿de qué se trata esa discontinuidad entre ese órgano sensorial que capta y transforma determinadas frecuencias con aquel fenómeno que es la escucha? Claro, el órgano receptor del que Freud está hablando ahí es su inconsciente. No es el oído. No es una cuestión sensorial, puramente, quiero decir. Es el inconsciente. Y el inconsciente es un órgano bastante particular.
bastante atípico. Igual me parece totalmente pertinente la cuestión del cuerpo del analista. Porque el analista no es sin cuerpo. Eso es algo que yo vengo pensando. El analista no es un sujeto, podemos estar de acuerdo, pero justamente porque no está como sujeto, no es sin cuerpo. De hecho, y eso no importa que esté a través de una pantalla, no hace falta que esté en presencia para que algo del cuerpo del analista se ponga en juego. Por supuesto, esto habría que desplegarlo y justificarlo, pero no es sin cuerpo, porque es, bueno, los que atienden chicos saben perfectamente que los niños juegan con nosotros y con nuestros cuerpos, pero los adultos también. Lo que pasa es que ahí no nos damos cuenta, porque es un juego menos obvio, menos notorio, menos transparente, pero no dejan de jugar con nosotros. A veces nos damos cuenta cuando quedamos afectados. Cuando algo de lo que los pacientes saben hacer siempre, en algún momento, alguna cosa que nos va a tocar. Y si algún paciente nunca hace eso es porque no está realmente en análisis, yo creo. Pero en algún momento algo nos va a hacer que nos deje medio ahí tambaleantes. Hay que ver qué hacemos con eso, por supuesto. Pero, y la última, Mauro Baratil, ¿a qué se refiere que para leer hay que sobreponer otra escritura? ¿Puede ejemplificar? No es tan sencillo. A ver, no sé si lo puedo decir rápido eso. Un modo, algo que se me ocurre ahora, a veces, y esto también, el juego con los chicos para mí es un muy buen ejemplo, cuando uno juega con el chico y se deja tomar en el juego del chico, ¿no? Pero en algún momento uno puede introducir algo distinto en el juego, ¿no? Algo que a uno se le ocurre o se le cruza o le sale, ¿no? Porque vieron que muchas veces uno hace cosas que le salen y uno muchas veces quiere taparse, coserse la boca después de haber dicho ciertas cosas, y sin embargo, muchas veces esas cosas que uno dice sin pensar, no hay que olvidar que el lugar del analista es el lugar menos pensado, esas cosas que uno dice sin pensar, lo cual no quiere decir a tontas y a locas, sin pensar, resulta que producen algo. Intervienen en ese juego. ¿Por qué? Porque esto yo lo digo, porque es una metáfora, pero eso imprime o sobreimprime otra escritura. Y es entre una escritura y otra que algo se puede dar a leer ahí. Es como, bueno, por algo Lacan dice que el analista forma la mitad del síntoma, hace a la mitad, la mitad del síntoma la aporta el analista. El síntoma analizable, el síntoma que realmente se puede trabajar en un análisis, no el síntoma en un sentido puramente descriptivo, sino lo que del síntoma se puede analizar, o sea, leer, interpretar, descifrar, resonar. Ahí hay algo que el analista aporta, que no es necesario, no es un conocimiento ni una explicación, sino algo de su presencia, de su deseo, de su función, de esas cosas que dice sin pensar, pero que son efecto, bueno, de todo un trabajo, porque no se llega a ocupar ese lugar así nomás. Bueno, por hoy estamos, me parece, ¿no? Gracias por acompañarme en este sábado medio lluvioso acá en Buenos Aires. Bueno, y por ahí nos veremos nuevamente. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Suerte. Cuídense.